Pinochet tomó unas medidas económicas que sacaron a Chile y lo volvieron el país más importante de América Latina. Entonces, a pesar de que es un dictador que muchos dicen que era fascista, económicamente levantó a Chile de una manera increíble. Entonces hay que analizar qué fue lo que hizo, dejando de lado las ideologías, analizar los números. Ahora, es bien sabido, doctora Avellaneda, que unas pretenden a una cosa, otras pretenden a otra cosa, ambas pretenden control estatal máximo también, entonces hay que mirar ese dato. Bueno, primero me llama la atención que el informe de Cristian, que es muy interesante, reviviendo sucesos de hace más de 50 años, situaciones de hace más de 50 años, que no demerita el informe, por supuesto, la historia es para eso, se dé un día como hoy, el día en que el 15 de julio del año 1973, si mal no recuerdo, 71, no, 71, el presidente Salvador Allende firmó el acto por el cual declaró la expropiación de la industria del cobre en Chile. Como dijo el presidente Allende en su momento, esta es la pensión de jubilación del pueblo chileno y es efectivamente hoy la fuente prioritaria del Estado chileno por el cual se garantiza el sistema de la seguridad social en Chile. Expropiar no significa robar. Y lo tengo perfectamente claro porque yo viví el momento histórico de Chile, que se pagó la indemnización correspondiente a las firmas, se las voy a leer. Sí. Keneco Cooper Company, el teniente y Anaconda Cooper. ¿Sí? Luego el Estado le pagó la indemnización correspondiente, como se hace cuando se expropia en Colombia, un juez dice cuánto es la indemnización y se acabó. Ajá. El pleito. ¿Sí? Segundo, algo que puede estar un tanto al margen de Cristian, pero que no lo podemos pasar por alto. La memoria de Salvador Allende será perdurable infinitamente en la historia política universal por una sencilla razón, Alfonso y compañeros. Allende le demostró a la izquierda, y a la izquierda marxista, si lo quieren con énfasis, que era posible llegar al poder por la vía electoral, algo que la izquierda jamás consideraba viable. Y lo que hoy tenemos en Colombia, en Brasil, en Chile, lo que hemos tenido en Argentina, lo que hemos tenido, si se quiere, en Venezuela en un momento inicial, lo que está en muchas partes, sobre todo el continente latinoamericano, es justamente la consecuencia de esa experiencia. La izquierda se convenció que era posible llegar al poder por la vía electoral, que hasta entonces era un anatema para las izquierdas que solo plantearon la fórmula de llegar al poder por la vía armada. Luego Allende demostró que eso era posible. Tercero, el tema de las expropiaciones no comenzó con el presidente Salvador Allende. Allende le da el impulso, apoyado con Radomiro Tomi, que era otro dirigente político de Chile, soportado en lo que Eduardo Frei Montalvo, un presidente icónico de los chilenos, que era de la democracia cristiana, que en el fondo se acerca más a las ideas conservadoras, había iniciado. Es que el que inicia el proceso de las nacionalizaciones es Eduardo Frei. ¿Sí? Allende lo que le da es el impulso de hacer que definitivamente el Estado tome y asuma esas consecuencias. Yo no sé, en términos de historia, Cristian, si esos factores económicos, que en su momento pudieron haber sido graves, provocada por los grupos de presión, como decía alguien en Chile, aquí desapareció la mantequilla porque los grupos de presión quisieron no volver a poner mantequilla. Y esto es una frase que vi en Chile, en los supermercados, y la clase media, que es la que finalmente tumba a Allende, apoyado en un paro de transportadores. Claro, como no había mantequilla, se insubordinaron. Sí, aupados, por supuesto, instrumentalizados por el gran imperio norteamericano, porque el mismo señor, ¿cómo era que llamaba el secretario de Estado famoso del... ¿Richard Nixon? No, del presidente que fue tan famoso, ya se olvidó. ¿Richard Nixon? No. Secretario de Estado... ¿De qué presidente? ¿McNamara sería? ¿De qué presidente? De varios presidentes lo fue. Bueno, famoso, que hizo los acuerdos de Nixon, que hizo los acuerdos con China, se me olvida el nombre ya. Busquémoslo. Él reconoció que el imperialismo norteamericano metió las manos en el golpe de Estado chileno para salvaguardar los intereses de las empresas norteamericanas y los grandes intereses. ¿Henry Kissinger? Kissinger, efectivamente. Henry Kissinger. ¿Sí? Eso lo reconoce él en sus memorias. ¿Sí? Por eso los Estados Unidos, después de eso, los Estados Unidos no aupa golpe de Estado. Por lo menos de manera tan directa. Sí, lo sigue haciendo a través de la CIA. Lo sigue haciendo, pero no de manera tan directa. Sí, ahora es más... Podemos hablar de golpes blandos, de otro tipo de cosas, pero golpes de ese talante. Lo que quería decirles, yo no sé qué me resulte más doloroso para la historia. Si unos índices de inflación que por unas circunstancias económicas presionadas fueron en un momento dado exagerados, si aceptemos que esos datos son ciertos, lo acepto como tal, o el balance de la historia del golpe de Estado, 30.000 muertos, desaparecidos, bombardeos, ¿sí? Y las medidas económicas de expropiación son tales que ni el mismo Pinochet las echó para atrás. Ni el mismo Pinochet las echó para atrás. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Una fórmula de alguna manera válida. Claro. Es permitir que bajo concesiones algunas empresas exploten esos recursos, pero obviamente replanteando la utilidad que antes de la expropiación era altamente jugosa para los empresarios norteamericanos. Y por supuesto, cuando se plantean los contratos de explotación por concesión, el Estado chileno ya conviene unas circunstancias mucho más favorables. Cristian, usted lo quiso significar que esas medidas que usó Allende es la que está usando Petro. Es más o menos Sí, lo que pasa es que yo también veo loable que Allende haya aprobado
que con votos se podía llegar al poder por parte de la izquierda. Sí, claro. Aquí no se trata de lavarle la cara a Allende o a Pinochet o a nadie, se trata de analizar unas cifras puntuales económicas. Y evidentemente, las políticas que él implementó generan esa crisis. Sí. Él aumenta el gasto estatal. Vemos que Gustavo Petro ha dado muchos datos de prestación de servicios y ha crecido. Y por otra parte, nacionaliza muchas industrias. Aquí acabamos de nacionalizar las pensiones. Estamos poniéndole, de ese tema lo tengo guardado, unas trabas para la comercialización de tierras en Colombia que la gente no se ha percatado. Quieren. Entonces yo veo, Gustavo Petro ha dicho muchas veces que hay que imprimir dinero. Estas políticas siempre fallan por una sencilla razón. Y es lo que yo quiero cerrar como conclusión de esto. Y es que los políticos, desde la política, la misión del Estado no es ser eficiente, es hacer política. Entonces, cuando uno no es eficiente, se dan estas pérdidas económicas y esas medidas económicas generan pobreza siempre aquí y en todos lados del mundo. Hay que estar muy prevenidos de eso, porque además Gustavo Petro es un gran admirador de Allende y yo entiendo por qué lo admiran, además desde muchos otros aspectos, pero sus políticas como tal fueron un fracaso y generaron eso. Y tiene toda la razón el doctor, Estados Unidos influyó en ese golpe de Estado como lo dicen muchos otros países. Eso está muy mal. El tema para cerrar se reduce. Es probable que los índices inflacionarios y las circunstancias económicas que se vivieron durante los 2 últimos años del gobierno del presidente Allende hayan sido de alguna manera difíciles para el pueblo chileno. Pero esperen un segundo, Alfonso, si quieren. No, siga. Lo segundo es que es más doloroso para la historia que allá, en alguna época, era algo que fue superado para bien o para mal por alguien, los índices de inflación hayan sido altos, o lo que la historia no puede borrar. Esa dictadura dejó 30.000 muertos y desaparecidos en Chile, en Colombia. ¿Sí? Aquí no podemos hablar de falsos positivos, ni de masacres, ni de genocidios directamente organizados por el Estado, ni de alianzas del Estado con los paramilitares, por lo menos en principio. ¿Sí? Entonces, que podemos tener unos índices de inflación perfectamente altos por algunas circunstancias de carácter económico. ¿Sí? Y eso, la inflación en Colombia viene decreciendo, por manera que no sabía finalmente a dónde llega el informe que Cristian nos ha presentado. Yo le decía a Cristian, pero es que no tenemos mucho tiempo, era que las medidas de Boric, el actual presidente de Chile, si se parecían a las de Allende, pero para otro, ese es para otro. No, es que mire, vamos a ponerle claridad al tema, Alfonso. El presidente Allende fue un presidente de corte socialista. No era comunista, aunque él emerge del Partido Comunista, pero su gobierno es una propuesta socialista. Lo que hay hoy en día en los gobiernos latinoamericanos, y digamos incluyamos el de Colombia, son gobiernos socialdemócratas. La socialdemocracia es un concepto diferente al socialismo y diferente al comunismo. A eso que algunos, sin comprender la dimensión del término, ni saber qué significa ni de dónde proviene, dicen mamertismo.